Juan Polanco, entrevistas y noticias. Quiero contarles que vamos a tener una invitada de lujo, una joven abogada, ya curtida en el mundo de la política y en el mundo de comandar una de las áreas más difíciles de cualquier gobierno, que es las relaciones laborales. Ella fue ministra de Trabajo. En algún momento, que ya nos va a contar, había sido primero viceministra y luego pasó a ser ministra de Trabajo. Una experiencia más que seguramente interesante de recorrer. Ella es abogada, me estoy refiriendo a la doctora Maritza Hernández, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un posgrado en Derecho Civil, es especializada en Seguridad Social, Equidad de Género y doctorada en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Como ustedes ven, tiene todas las herramientas para ejercer el cargo por el cual está luchando, que es ser la nueva presidenta para las futuras elecciones de la República Dominicana. Doctora Maritza Hernández, un gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias. Así es que la gran oportunidad que me da de compartir y de transmitir, pues que desde la República Dominicana estamos pues poniendo, como llamaríamos el buen dominicano, un granito de arena para contribuir a la estabilidad, pero sobre todo a un Estado social y democrático de derecho en este pleno siglo XXI. Así es que estaremos en una gran oportunidad. Gracias, Agustín, y a los demás. Sabemos de su larga experiencia. Usted tuvo un trabajo más que fecundo, por los resultados me refiero, cuando actuó como viceministra de Trabajo por el periodo de 8 años como ministra. Cuénteme de su experiencia. ¿Qué va a aprovechar de todos esos 8 años de experiencia si usted llega a ser presidenta de la Nación? Bueno, lo primero, Agustín, es que lo más importante de todo esto es que aprendiendo a obedecer es como aprendes a mandar. Cuando fui viceministra, por supuesto, estaba al servicio de que se hiciera un trabajo conjunto y aprender a trabajar en equipo. Yo creo que es lo que tenemos que aprender a hacer los latinoamericanos, que muchas veces no hacemos trabajo en equipo y por eso de alguna manera no tenemos la fortaleza que debemos tener como región. Y como viceministra, por supuesto, en ese trayecto de ayudar y de contribuir a que los ministros de turno hicieran un trabajo efectivo, estando en varias áreas del mundo laboral, pues ahí aprendí a escuchar las necesidades que se dan en el mundo laboral y que muchas veces se entiende o se pretende que solo una de las partes puede tener la razón cuando no es así. Es que son partes y las partes son las que llevan a tener un verdadero desarrollo económico. No puede haber trabajadores sin empleadores responsables, pero tampoco pueden haber empresas sin trabajadores decididos a cuidarla como si fuera su propia casa. Así que en ese proceso pude darme cuenta que en los países, la columna vertebral de un Estado principalmente está en su sistema social, sobre todo económico y social, que es donde se interviene el Ministerio de Trabajo. Y por eso creo que de escuchar tantas situaciones que dan a la producción nacional, a la capacitación y las necesidades de ellas, que digo que sí, que estamos listos para dirigir el Estado Dominicano cuando en esta oportunidad se nos abra la puerta y como lo estás haciendo tú. Así que muchas gracias por esa oportunidad. Usted es licenciada en Derecho, egresada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se ha especializado en Seguridad Social, Equidad de Género, doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Quiere decir que todos los ángulos de la actividad que desarrolló durante 8 años estaban cubiertos. La responsabilidad de ser presidente de la Nación, ¿cambia un poco ese escenario que usted ya conoció? Mira, Agustín, realmente, y amigos, no es que cambie mucho en realidad, porque es el Estado como tal, tiene que estar al servicio del ciudadano. Eso claro. Es lo primordial. Eso es lo primordial. Fuera de ahí no hay muchas cosas que tú puedas decir
que pueda hacer, porque el ente social son los ciudadanos. Entonces, si vamos a trabajar en la universalidad de la capacitación, en donde cada ciudadano dominicano tenga la oportunidad de tener de manera gratuita su primera carrera universitaria, que sea solo para personas que decidan pues irse al sector privado, pues que lo puedan hacer, pero que todo ciudadano tenga la oportunidad de capacitarse, tanto en el ámbito o las carreras tradicionales, como las carreras técnicas que son tan necesarias para la producción nacional. Y que incluso de los países como los nuestros, las economías dependen de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que mayor empleo facilitan porque no están tecnificadas. Y eso significa que a ellas hay que darle todo el apoyo, pero tenerle también la mano de obra lista para ser insertada en el mercado. Estamos hablando de capacitación. Cuando hablamos de producción, estamos hablando necesariamente de seguridad social. Entonces, todo lo que hace un Estado debe ir converger en el beneficio y el bienestar del ciudadano. Ese es el fin último de un Estado. Doctora, me imagino que cuando usted enfrenta esta responsabilidad de correr para ser presidenta de la República Dominicana, debe tener en cuenta que el país está, como todos los países del mundo, enfrentando una situación rara, extraña, anómala, como es la pandemia, pero además que tiene otros grandes desafíos. ¿Cuáles serían los primeros 5 desafíos más importantes que usted deberá enfrentar? Uno de los 5 desafíos más importantes que tiene que enfrentar el Estado Dominicano, pero más que el Estado Dominicano, todos los estados son prácticamente es la misma construcción. Lo primero es la salud, la educación, la seguridad nacional, la producción nacional, sobre todo, y su parte es cuando todo lo relativo a lo que pueda producirse en un país, incluyendo los bienes, a través de los bienes y servicios a través del conocimiento. Por eso está vinculada a la capacidad. Si no, una mente que no esté capaz de producir, pues es porque no está capacitada para hacerlo, valga la redundancia. Entonces, la salud, porque sin salud no hay un ente social productivo que es el ciudadano. Sin la estabilidad o lo que es el cuidado de sus fronteras, su seguridad nacional, en donde un ciudadano cuando sale debe estar protegido. Cuando te montes en un avión y llegas a un país, desde que entras al aeropuerto, ese país es responsable de ti y de tu seguridad. Y la seguridad también va desde donde estamos, en cada lugar en donde hay una embajada, ahí está el Estado y está la seguridad de sus ciudadanos. Y la economía como tal, porque depende de la producción. Cuando te das cuenta, el Estado son 5 ejes transversales que se vinculan por todos lados. Y ese es el desafío de todos y cada uno de nosotros. Entonces, buscar que haya transparencia en el manejo de la cosa pública es lo que va a llevar a que el dinero alcance para muchas cosas que debemos hacer. Y a eso es que me refiero cuando digo que cada hombre o cada mujer necesita sentir que el Estado trabaja para ellos y con ellos. Bien. En su experiencia como viceministra, usted tuvo algunos puntos muy importantes en su gestión que estaban de alguna manera ubicados en 5 ejes transversales. Uno era el diálogo social con los actores laborales, otro era el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, y además puso el énfasis en la erradicación de la explotación sexual comercial. ¿Cómo ve todos esos puntos que usted tuvo que desarrollar cuando era viceministra? Hoy los tendrá que observar y conducir como presidenta de la Nación. Exacto, porque en un Estado social y democrático de derecho, lo primero que tiene que haber es escuchar a las minorías, porque escuchar a las minorías y hacer un vínculo entre la decisión, los que se pueda tomar, por supuesto, siempre las mayorías van a decidir, pero que esa minoría se sienta escuchada, respetada, eso es democracia.
Entonces el diálogo social se radica en esto, fundamentalmente, en donde tenemos que aprender a escuchar, a valorar y a no seguir como que un Estado se dirige como que si estuviera dirigiendo tu casa. No, debes escuchar a las minorías, pero debes escuchar, fortalecer el diálogo social, que es lo que te permite tener el equilibrio y la paz social, sobre todo. Cuando hablamos de igualdad y no discriminación, es que ningún ser humano puede ser discriminado, ni por su preferencia, ni por sexo, ni color, nada. O sea, sus capacidades son las que le deben determinar el lugar donde va a ocupar en el mercado laboral o en el desempeño de sus funciones en el Estado, de acuerdo a lo que elija aportar a su país, o sea, del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo, del gobierno local. De experiencia para afrontar la responsabilidad que tendrá que asumir cuando usted gane la presidencia de la República Dominicana. Uno de los temas que usted en algún momento se ocupó y creo que hizo énfasis es el tema de la energía para el desarrollo sostenible en un país como República Dominicana. ¿Tiene las herramientas, conoce los conceptos básicos para poder sostener ese tema? En cuanto a la energía para el sostenimiento del desarrollo, lo primero es que nosotros somos un país que tiene 365 días de sol, lo que nos da una facilidad para tener la energía más económica y más rentable y limpia que puede estar. Ahora, por supuesto, tenemos que pensar en que tenemos que a los inversionistas darle seguridad jurídica para ello, porque no la República Dominicana pudiera tener con qué hacer la inversión, pero necesariamente va a tener que hacer un capital mixto entre un capital privado y un capital nacional para poder tener y facilitar esa facilidad de una energía limpia y que pueda ser sostenible. Tenemos muchas aguadas también, o sea, por lo que tenemos ahí una materia prima, sol, agua, suficiente para generar energía. Entonces, si hacemos la inversión adecuada comprometidos y vinculados con los capitales o latinoamericanos o dominicanos o de dominicanos que viven en el extranjero y que quieran invertir en la República Dominicana, tenemos que darle la facilidad para hacerlo, pero sabiendo claro hacia dónde vamos. Entonces, sí tenemos las condiciones para tener en cuanto a energía se refiere. Por supuesto, no vamos a tener que dejar de porte y porrazo, como dicen por ahí, de utilizar la energía producto de los fósiles, no, porque también es algo que tienes que irlo haciendo poco a poco y que pueda dar, como decía en principio, un desarrollo y una sostenibilidad y a menor costo, que es lo que debemos buscar los países como el nuestro, para poder convertirnos en una economía que se pueda desarrollar y pueda ser competitiva. Como presidenta, ¿qué hay que ajustar en la defensa de los derechos laborales de los dominicanos? El salario, la producción, son ejes fundamentales. El respeto al valor del capital humano, sobre todo, en los países como el nuestro. Tener y permitirle una seguridad ciudadana, pero también una seguridad social para que el ciudadano sienta que tiene una salud que lo protege en todo el largo de su camino y sobre todo en el tema laboral, que veo que le gusta y le apasiona. Los temas laborales te acompañan desde el vientre de tu madre hasta la muerte, como pudiéramos decir, hasta la tumba, por tres elementos que se dan. Cuando tu mamá está embarazada, está protegida y es a ti quien protegen, es al producto quien se protege en los derechos laborales, en la seguridad de la maternidad. Cuando naces, inmediatamente naces, ya estás asegurado por el seguro que tenga tu madre. Cuando ya hasta los 18 años, tú te siguen protegiendo los derechos de tus padres. El derecho social de tus padres te protege hasta los 18 años. Cuando ya eres independiente, entonces ya el Estado te toma y te acoge como un ciudadano que empieza a producirle hasta que a los 60, 62 años, cuando llegue el momento de tu retiro, también te acompaña en una pensión y que debe ser digna hasta que tú ya terminas tus años en la vida terrenal. O sea, las lemas laborales son muy amplios y hay que verlo como tal. Yo pudiera decirse
que el tema laboral es como una columna vertebral del Seguro, Estado, pero de la seguro. seguridad ciudadana también. ¿Le quedó algo en el tintero en función de esos 8 años de experiencia como ministra sobre el tema del trabajo infantil? Por supuesto, el tema del trabajo infantil va muy vinculado a la pobreza de los padres. En los países como nuestro, los niños trabajan o tienden a trabajar porque los papás no tienen o no tienen la parte económica o no se preocupan por estar al tanto de que sus hijos deben estar para estudiar. Cosa que es un gran desafío que tenemos los países como el nuestro. Por supuesto, ya se fue trabajando mucho y se fue, pudiéramos decir que se erradicó el trabajo infantil en cuanto a aquellos temas relativos a trabajo forzado o muy duros, como son trabajos que un niño no puede hacer ni nada. Entonces se perseguía mucho lo que era el trabajo infantil para llevar a que los padres llevaran a los niños a las escuelas. Y es algo que se trabajó bastante y que yo creo que ya la República Dominicana ha ido tomando conciencia que el niño es para estudiar y no para trabajar. Pero hay que hacer un gran trabajo todavía en que a los padres y a los hijos hay que darle las condiciones económicas y la estabilidad también para que entiendan ese niño, ese cerebro humano, tenemos que desarrollarlo para que mañana pueda ser un ente social productivo y capacitado. ¿Qué sector económico cree usted que considera darle mayor impulso dentro de la economía dominicana? Hay del sector económico que debe dársele un mayor impulso, bueno, son varios, pero principalmente desarrollar lo que tenemos un 3/4 de isla. Nosotros somos 3/4 de isla, por lo cual nosotros podemos desarrollar un turismo y un transporte acuático en los 3/4 de isla que tenemos, en donde podemos desarrollar el turismo y el ecoturismo, pero también el turismo y el deporte acuático, que nosotros no lo hacemos. Es un punto que está todavía ahí dormido. Y otro tema que para mí es sumamente interesante y es que el turismo será mucho más agradable cuando te puedas transportar por mar. Por ejemplo, si ponemos un punto, no sé si conoce a la República Dominicana, desde Manzanillo, por ejemplo, hasta Ajá, Pedernales, en donde ajá. eso es bastante. Entonces, ese recorrido es hermoso en un tiempo que siempre tenemos sol, aguas tranquilas, y nosotros podemos desarrollar un gran atractivo turístico podemos también desarrollar ahí mismo en lo que es la tierra, tenemos como país, en donde somos un país alegre, pero que necesitamos herramientas para desarrollarnos y condiciones para que el ciudadano pueda producir por sí mismo. Para mí es, nosotros, la marca República Dominicana o la marca país en todo exportar, todo lo que hacemos, pero sobre todo sentirnos totalmente orgullosos de ser dominicanos y que el mundo sepa que donde hay un dominicano, hay una persona dispuesta a trabajar y a hacer crecer esas economías, pero nosotros no hemos hecho lo que es dar a conocer ese potencial y ese recurso humano que tenemos digregado por todo el mundo y que nuestras capacidades, hemos tenido un grupo de dominicanos que se han ido porque las condiciones no se le permiten. Entonces, con la tecnología podemos tener de regreso nuestros dominicanos y que puedan exportar su conocimiento desde su país sin tener que irse, pero para eso hay que darle energía eléctrica 24 horas, hay que darles condiciones de salud, agua potable, una serie de cosas que nosotros como país todavía la tenemos muy atrás y pues hay puntos donde todavía no se han trabajado y que estamos dispuestos a hacerlo a través de un gobierno transparente con rendición de cuentas sobre todo y transparencia, rendición de cuentas clara, porque el no decir las cosas como son también crea mucho problema. Y mano dura con quien no haga las cosas como debe hacer, poner la casa en orden, como sabemos hacer. No quiero decir las mujeres, porque al final esto no es un tema de mujeres, es un tema de capacidades. Es lo Sin que he duda. estado diciendo muchas veces. Son las capacidades. Entonces, por poner la casa en orden, ver en qué se gasta el dinero
sobre todo en un momento de crisis como ahora, que debe tomarse muy en cuenta en qué se invierte el dinero que tiene la República Dominicana, que puede tener. No es una cuestión de lo que yo quiera hacer, ni pensar lo que tú necesitas, sino en qué necesitas y qué realmente es lo prioritario. Y si hay en algo que yo puedo aportar, y mucho, es en saber en qué se puede invertir en la República Dominicana para desarrollarla. Por eso este desafío, me atrevo a decirle a la República Dominicana, dame la oportunidad, y a los dominicanos que no están en la República Dominicana, pero que influyen con sus ciudadanos, que den la oportunidad de que los pueda dirigir para entonces podamos decir esto sí, esto no, y sí me gusta cómo gobierna esta ciudadana o la ciudadana. ¿Cuál será la relación de la República Dominicana bajo su mandato con los Estados Unidos? Sería una relación de primer orden, porque hay que entender que nuestras relaciones y tenemos muchos convenios comerciales con Estados Unidos. Sería una relación de primer orden. Nosotros, como hemos dicho, somos el continente americano y tenemos que trabajar de la mano unos con otros en primer orden y saber que lo principal es nuestra relación comercial y nuestro respeto unos a otros, para tú entonces poder ser fuerte hacia otros continentes, porque imagínense usted, si usted está peleándose con su hermano en la casa, entonces, y la otra familia, lo digo en forma así, que se pueda sentir. Si usted tiene hermanos, si usted se pelea con sus hermanos, usted es débil frente a otra familia. Si usted tiene una familia unida y vinculada, pues usted es más fuerte frente a otra familia. Si nosotros los latinoamericanos, el continente americano no es unido y fuerte, pues vamos a ser más débil frente a otro continente. Porque la separación hace la debilidad, la unión hace la fortaleza. Entonces, por eso parte de eso. ¿Usted alguna vez calificó a Haití de amenaza? ¿Qué tipo de amenaza genera Haití hoy día a la República Dominicana? Más allá de la inmigración, más allá de todas estas cosas que todos conocemos, pero ¿qué es lo que usted califica como una real amenaza en la relación con Haití? Bueno, me refería al tema de Haití en ese momento, que pudiera ser un estado que al estar vinculados por tierra, una frontera que, como dicen, la frontera es que te puedes cruzar a pie sin ningún problema. Dos países en donde eso sucede, la migración pues fuerza mucho siempre al estado que económicamente está mejor. Y eso se da de manera natural, porque hay lo que se llama la supervivencia, en donde cada quien trata de sobrevivir. Y por supuesto nosotros somos el país que económicamente estamos mejor. Cuando hablo de la amenaza, no es amenaza per se, sino en el sentido de que Haití, por la razón que sea, una falta de gobernabilidad estable, que pocos presidentes han logrado tener 4 años de estabilidad en Haití, esa situación los lleva a que constantemente viven en revueltas y todo lo demás. Entonces, cuando ellos están en una condición de inestabilidad, entonces automáticamente se sienten en la República Dominicana, en donde hay que estar más pendiente a qué pasará en la frontera, qué pueden estar trayendo a la República Dominicana, porque es fácil moverse de Haití, cometer una imprudencia en su país, un delito, y cruzarse al nuestro. Claro. Entonces es una amenaza, siempre es una amenaza constante en donde tú no sabes, o que venga una persona y venga a la República Dominicana y se cruce a Haití y pueda cometer un delito allá. Entonces es algo en donde siempre tenemos que estar pendientes a que debemos cuidar la frontera y que ellos se sientan que resolver los problemas de Haití, ayudarlos a resolver sus problemas en Haití. Bien. Y nosotros poder resolver nuestros problemas en República Dominicana. Y tener un control, ¿no? El control de entrada de los haitianos o entrada de cualquier persona de cualquier lugar del mundo que registren su identidad, que identifiquen su paradero, que sepan a qué vienen al país. Que sea una migración organizada, Agustín, organizada, que sea equilibrada, pero sin permisiones, sobre todo, y sin falta de garantías. O sea, tiene que haber garantías en dónde estás en mi país, por qué tiempo vienes. Eso es lo que exigimos todos los países. Entonces, pues nosotros tratamos de contribuir con ellos en la medida que podamos y que podemos, pero la República Dominicana también es un país con mucha pobreza.
O sea, Ujú. que al final es un tema que debemos ser conscientes. Y creo que la comunidad internacional, hasta cierto punto, no lo ha visto como tal, la situación entre no solo Haití, sino cualquier país que tenga fronteras en donde se pueda de fácil movilidad. Y es que la movilidad y el paso, como se podía decir, es humanitario, pero la migración no, la migración es laboral. La Claro. migración es laboral, es por qué me quedo en tu país, o sea, si voy a trabajar, si voy a estudiar. La migración no es humanitaria, nunca puede ser humanitaria y hay que encuadrar muy bien los conceptos. Yo creo que ahí está el punto en donde a veces no se entiende que una migración tiene que ser necesariamente ordenada, en donde haya garantías tanto de un ciudadano como otro, pero sin permisiones. Yo debo Ujú. respetarte, pero tú me debes respetar. Y yo creo que cuando pongamos esto bien claro sobre la mesa, ya no habrá culpabilidad ni decir por qué tú no aceptas esto, por qué tú no le das comida a tu vecino, entonces dale tú también comida a tu vecino. O sea, yo creo Ujú. que debemos ser humanitarios todos, pero no es humanitaria la migración, es laboral. Bueno, yo creo que los dominicanos deben estar muy tranquilos ante su propuesta de ser nueva presidenta, porque en su momento usted, de alguna manera, logró garantizar el fortalecimiento del sistema laboral dominicano, porque logró el consenso entre trabajadores y empleadores. Me imagino que eso es una condición que no todos los países lo logran y no todos los dirigentes lo logran. Usted lo logró. Esto me imagino que será un activo para su propuesta presidencial. Claro que sí, principalmente nosotros sacamos a la República Dominicana de todos los llamamientos graves ante la Organización Internacional del Trabajo, pero no dejando de lado el compromiso y la responsabilidad que tenían las empresas frente a las obligaciones laborales que existen y que deben existir para que haya tranquilidad. Porque lo primero que hay que establecer, Agustín, es que donde hay estabilidad, donde hay reconocimiento, donde hay honra, donde hay buena paga, hay armonía. Y donde hay Ujú. armonía, hay felicidad. Entonces, yo creo que el fin último que debemos buscar es que las partes se sientan reconocidas, escuchadas, valoradas, y eso pues nos hace sentirnos muy bien. Entonces, yo creo que eso es lo primero que debe tener un presidente, la capacidad de escuchar, la capacidad de valorar, la capacidad de darle a cada quien lo que le corresponde. Como diríamos en justicia, y decimos los abogados, la justicia como tal no es quitarte a ti y darme a mí, no es lo justo para cada quien. Darle a cada quien lo que le toca. Abogada Maritza Hernández, le agradezco muchísimo todos estos minutos que usted generosamente nos ha otorgado para conocerla un poco más, para que el mundo sea conocedor de su ambición, de su interés y además conocerla profundamente para votarla. Me imagino que hoy los dominicanos están expectantes. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones están para mayo del 2024, pero hay Dos que empezar a años. hacer el trabajo. Empezar a hacer el trabajo, sí, a 2 años y algo. Entonces, estamos dándonos a conocer, que te agradezco enormemente, aunque ya la gente me conoce, pero sí decirle al dominicano que puede confiar en que van a estar protegidos, cuidados, pero sobre todo entregándole las herramientas para que ellos puedan construir su propia felicidad y su propia tranquilidad y sentirse orgullosos de ser dominicanos y latinoamericanos, por Con supuesto. toda seguridad. Marisa, para cerrar, ¿qué mensaje le da a los dominicanos que están en el mundo y que de repente añoran la posibilidad de volver al país? Pero claro, quieren tener la garantía, la seguridad de poder seguir progresando en la vida, tener trabajo, salud, vivir dignamente. ¿Qué le propone? Vivir con dignidad, así es. Le propongo a los dominicanos que la República Dominicana va a tenerle el espacio para que tengan una seguridad jurídica, una seguridad social que pueda recibirlos y que pueda al mismo tiempo darle la oportunidad de que puedan ser inversionistas en la República Dominicana, que puedan contribuir a la parte económica, que no solo tengan que venir a sentarse si no lo quieren hacer, que puedan desarrollar las áreas que quieran desarrollarse y sobre todo
que van a sentir un país en donde los va a esperar con los brazos abiertos, pero sobre todo, en donde ellos donde quiera puedan decir, yo soy dominicano y me siento orgullosamente de ser dominicano. Y eso es lo que tenemos que llevar a la mente de cada dominicano, en donde el dominicano es bueno, es trabajador, contribuye, pero también que tenga la oportunidad de venir a recibir y abrazarse con su tierra, en donde todo el mundo añora vivir en su tierra y ser recibido con el respeto y el valor que se merece como ciudadano y como uno de los capitales más importantes que hay. Y como digo, finalmente, Agustín, los niños y las personas con mayores, hacerlos sentir que son un tesoro nacional. Un tesoro nacional. Esa última marca quiero ponerla en la mente de los dominicanos, que son un tesoro nacional, en donde sentarse y escucharlos hablar de sus experiencias sea una marca República Dominicana y que puedan transmitir a sus hijos y a sus nietos esas experiencias de haber vivido fuera, de haber tenido que sacrificarse viviendo fuera. Porque, mira, Agustín, yo quiero aplaudirle y darle un abrazo a los dominicanos y a no solo los dominicanos, a todos los ciudadanos que han tenido el valor de dejar a su patria para irse a otro país. Hay que ser muy fuerte, hay que tener mucho valor, hay que tener mucho orgullo para hacerlo. Y quiero finalmente decir que yo valoro desde aquí y respeto eso, pero los honro de verdad haber hecho ese sacrificio de dejar a su país, su costumbre, y a otro país a trabajar para conducir su familia y contribuir con ese visión de vida. Así que vamos a parar a las dominicanas todos y el respeto que se merece ordenadamente en la República Dominicana. Doctora, le agradezco muchísimo. Espero que estos próximos 2 años, rumbo a ese acto electoral que usted tanto anhela, esté mañana, pero bueno, va a tardar 2 años, la acompañemos y podamos dialogar siguiendo el proceso. Así que le agradezco mucho estos minutos, le deseo la mejor de la suerte y espero reencontrarla muy pronto. Gracias, Agustín, por eso, y espero sí seguir contando contigo. Un abrazo desde el corazón, muy fuerte desde mi alma para ti. Bendiciones para ti y toda tu familia. Igualmente, para usted y para toda la familia. Muchísimas gracias. Un lujo. La doctora Maritza Hernández, que sin ninguna duda va camino a ser presidenta de la República Dominicana. Faltan 2 años, 2 años de trabajo duro, 2 años de demostrar que tiene todas las agallas y toda la experiencia para poder conducir el país a un nuevo destino y fundamentalmente exitoso.